Buenos días, ¿cómo están? Vamos a desarrollar nuestra sesión número 22, el docente Carlos Constantino en el curso de álgebra. El tema para hoy es, en este caso, logaritmos. Observemos acá, miren. Cuando hablamos de los logaritmos, nosotros hablamos de el exponente real que debemos elevar a una base para que se obtenga una potencia o un número igual a la base. El logaritmo, que en este caso es un número real y es una cantidad positiva, en una base b mayor que 0, diferente a la unidad. Es decir, que nosotros cuando nos vamos a definir nuestro dato, definimos que, por ejemplo, si observamos acá, en este punto, por ejemplo, si observamos acá, 3, en este caso a la menos 2, te quedaría 1 noveno, ¿cierto? En este caso, menos 2 sería el logaritmo, y en este caso 1 noveno, ¿no es cierto? Sería el número logarítmico, en este caso 3 sería la base. Es decir, si nosotros comprendemos esta condición de la potenciación, el a, el b, el n, el a sería el logaritmo, n sería el número logarítmico o la potencia, y la base sería la base logarítmica. Nosotros hemos definido como logaritmo al exponente natural que se debe elevar a una base para que se obtenga como resultado otra base o otro número. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que el logaritmo de n en base b vale a, entonces también podríamos decir que b a la a es igual a n. No te olvides, b a la a es igual a n. Y podemos indicar que esto se convierte en el logaritmo de n en base b igual a. Las dos condiciones que tú tienes que entender cómo funcionan de ida y vuelta. Si nosotros decimos que 2 a la cuarta vale 16, entonces podemos decir que el logaritmo de 16 en base 2 vale 4. Ahora, expresándolo matemáticamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar o darnos cuenta? Esta es la forma logarítmica, esta es la forma exponencial. A es el logaritmo, n es el número logarítmico y b es la base logarítmica. Todo se llama forma logarítmica. Aquí en la forma exponencial, b es la base, a es el exponente y n es el número o la potencia. Esta es la forma exponencial. Y los dos se relacionan mutuamente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que 5 a la menos 3 vale un 25avo, un 125avo, entonces el logaritmo de un 125avo en base 5 vale menos 3. Si yo digo que la raíz de 3 a la cuarta vale 9, entonces el logaritmo de 9 en base a raíz de 3 vale 4. Observemos acá, mira. Nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nota, para hallar un logaritmo de un número, debemos tener en cuenta la siguiente relación, ¿no? Nosotros decimos que todo logaritmo de n en base b vale a. Entonces, base, logaritmo, número. Acuérdate, base, logaritmo, número. O sea, la base elevada al logaritmo siempre te da como resultado el número. La base elevada al logaritmo siempre te da como resultado el número, ¿correcto? Entonces, si quiero calcular el logaritmo de 5 raíz de 5 en base 25 raíz cúbica de 5, lo hacemos de esta manera. Observa. Vamos a decir que igualando a x el logaritmo pedido, tendríamos lo siguiente. El logaritmo de 5 raíz de 5 en base 25 raíz cúbica de 5 lo igualamos a x. Entonces, la base elevado al logaritmo, o sea, la x sería igual al número 5 raíz de 5. Y nosotros tendríamos que, si esto lo transformo en potencias, como 5 a la 2, como 5 a la 1 tercio, y este también 5 a la 1, 5 a la 1 medio, llegaríamos entonces a esta construcción, a bases iguales los exponentes de suma, a bases iguales los exponentes de suma, y a bases iguales exponentes también iguales, ¿no es cierto? Entonces tendríamos esto, 7 tercios de x es igual a 3 medios, y vamos a llegar a la siguiente igualdad, ¿no? Y acá ya despejamos, 7 por 2, 14, y 3 por 3, 9, y tendríamos que x vale 9 catorceavos. ¿Listo? Aquí tendríamos también nosotros lo siguiente, ¿no? En el teorema me dice todo logaritmo de 1 en base b es igual a 0.
donde b es mayor que 0 y b diferente de 1. Hay que tener en cuenta eso. Entonces todo logaritmo de 1 en base 9 vale 0, todo logaritmo de 1 en base raíz de 7 vale 0. Y tendríamos la segunda propiedad. Cuando la base y el número son iguales, el resultado logarítmico es 1, teniendo en cuenta que la base es mayor que 0, pero diferente de 1. Entonces, logaritmo de 3 en base 3 vale 1. Logaritmo de raíz de 5 en base a raíz de 5 también vale 1. ¿Sí? Ahí están las condiciones. ¿Qué no podríamos anotar en el anterior? Que si tengo el logaritmo de 1 en base 1, no existe, porque la base está restringida. Si tengo el logaritmo de 1 en base raíz de, en este caso, menos 7, también está restringido, por eso no existe. ¿Por qué? Porque la base logarítmica tiene que ser mayor que 0. Vamos al siguiente, mira. Cuando dos logaritmos se suman y tienen la misma base, se permite la multiplicación de los números logarítmicos en la misma base, teniendo en cuenta sus restricciones, que debe ser mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0 y diferente de 1. ¿Qué tendríamos acá? Mira, todo logaritmo de 2 en base 6 y logaritmo de 3 en base 6. Entonces son iguales, voy a multiplicar 12 por 3. En este caso me quedaría 36. El 36 es 6 al cuadrado. Y este 2 se permite bajar de la condición y me quedaría 2 que multiplica el logaritmo de 6 en base 6, que vale 1, y 2 por 1 me queda 2. Y tendríamos la solución. ¿Sí? Vamos acá entonces. Cuando los logaritmos se restan en las mismas bases, se divide el número logarítmico y se coloca la misma base. Ahí están las restricciones y tenemos una operación acá bastante sencilla. Tengo logaritmo de 2 en base 4 menos logaritmo de 3 en base 4. 2 entre 3 me queda 4 y logaritmo de 4 en base 4 vale 1. En esta oportunidad tenemos que tanto el número logarítmico como la base logarítmica tienen un exponente. ¿Qué dice la teoría? Que este exponente puede bajar a dividir y puede bajar a dividir, ¿no es cierto? O que se puede utilizar un exponente simultáneo a los dos y no se altera, siempre y cuando sea un real. Por ejemplo, acá yo tengo 5, en este caso el logaritmo de raíz de 3 en base 5. Lo puedo elevar al cuadrado a los dos y no se altera. Y se convertiría en el logaritmo de 3 en base 25. ¿Correcto? También puedo utilizar la raíz de la misma manera que utilicé en el anterior caso y no se altera. Yo tengo el logaritmo de 16 en base 25, le saco la raíz cuadrada a los dos y me queda el logaritmo de 4 en base 5, que es su equivalente. Y no se ha alterado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que puedo utilizar el negativo simultáneamente y se convertiría en 1 sobre n y en 1 sobre b. Por ejemplo, lo convierto en menos y menos y se convertiría un 16avo en un 25avo. Si quiero desarrollarlo, saco los cuadrados y los cuadrados van a, en este caso, el exponente sale del número, sale a multiplicar y el de la base sale a dividir. 2 entre 2 me queda 1 y me quedaría logaritmo de un cuarto en base un quinto. Cambio de base. Nosotros tenemos, por ejemplo, este n y esta base. Lo que voy a hacer es que ambos van a utilizar la misma base, que en este caso va a ser seno, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener ahí condiciones bastante sencillas. Mira, nosotros tenemos 14 en base 35. Quiero base 8, entonces 14 en base 8 y 35 en base 8. Tengo logaritmo de 4 en base 3 y 7 en base 3 en este caso. Si veo las mismas bases, puedo convertirlo en un logaritmo de 4 en base 7. No, dicho de otra manera. Entonces, por acá tengo la regla de la cadena. Acuérdate que en la regla de la cadena, este tiene que enlazarse con él, este tiene que enlazarse con él, se convertiría con los dos datos que no se han tomado, que sería b en base d. ¿Ya? O para el otro lado de la cadena, b con b, c con c, y se quedaría el logaritmo de d en base a. Por ejemplo, yo tengo logaritmo de 3 en base 11, 7 en base 3 y 5 en base 7. 3 con 3, 7 con 7 y me quedaría 5 en base 11. Igual acá, 11 con 11, 3 con 3, 3 en base 7. Observas cómo se va enlazando acá también y te quedaría eso, ¿no? Entonces, acá hay una nota muy importante que nosotros tenemos que aclarar y tenemos que tener muy en cuenta. Mira, todo logaritmo al cuadrado de x en base b es igual al logaritmo de x en base b al cuadrado. ¿Sí? Pero no es lo mismo decir que este cuadrado esté en la condición de la x y sea lo mismo que el cuadrado que esté en el logaritmo. Esos son diferentes. ¿De acuerdo? Aquí sí puedo hacer otra igualdad, que el logaritmo, en este caso de este 2. Mira, si este 2 va a bajar esta base,
como no sé si es un positivo, porque si fuese positivo bajaría normal, entonces lo conviertes en un valor absoluto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira que hay un negativo. Y si este 3 va a bajar, automáticamente se convierte en un valor absoluto. Y sería el logaritmo de 3 en base 4. ¿Sí? Y aquí lo que habíamos dicho, ¿no? Este cuadrado puede estar acá como puede estar fuera de la expresión. Vamos aquí. Tengo, por ejemplo, en este caso que el n puede cambiar de posición igual que el a. Y lo observo de esta manera. Por ejemplo, el x puede pasar a la posición de 7 y 7 a la posición de x. Sin ninguna necesidad de alguna alteración más compleja. Cuando tengo una a elevado a un logaritmo de n en base a y estos dos son iguales, me queda n. No te olvides. Por ejemplo, logaritmo de 7 en base 3, todo en base del 3 en este caso. Si estas dos bases son iguales, te queda 7. En el cologaritmo hablamos del logaritmo del número inverso. O sea, este n se va a convertir en 1 sobre n. Y luego sería n a la menos 1 y este menos 1 sale hacia afuera. Por eso es que es logaritmo negativo. Acuérdate que el cologaritmo de la base en el mismo número o el número en la misma base es la condición de menos 1. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Logaritmo de 15 en base 3, un 15 en base 3, logaritmo de 15 a la menos 1, el menos 1 sale y lo puedes hacer de esa manera. En el antilogaritmo prácticamente lo que va a pasar es que va a eliminarse el logaritmo y te va a quedar la base elevado al número logarítmico, o sea 3 a la menos 2, que en este caso es un noveno. O en este caso, mira, tengo antilogaritmo de 3 en base a un medio y me quedaría un medio al cubo, un octavo. Los sistemas, existen dos sistemas, el sistema de logaritmo vulgar, decimal o de Brigg, y el sistema de logaritmo natural, neperiano o hiperbólicos. En el caso de natural, vulgar o de Brigg, acuérdate que la base es 10. Y en el caso del sistema natural o neperiano, la base es el epsilon, como lo observas acá. ¿Sí? Esta es la serie de Maclaurin, en el cual me define una condición de un epsilon. Si le doy valor 1, automáticamente toda esta condición de desarrollo te sale 2,7182, que es el valor de epsilon. Aquí en la ecuación logarítmica, nosotros hablamos que es una ecuación trascendente y lo que va a pasar como propiedad es que nosotros, por ejemplo, en el logaritmo de m en base a igual a un b, digo que b a la a es igual a m. Pero si fuesen dos logaritmos, digo que m y n son iguales, pero teniendo en cuenta que la existencia de los datos. M es mayor que 0, n mayor que 0, b mayor que 0 y diferente de 1. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual vamos a resolver. Hacemos que estos dos sean iguales, como lo puedes apreciar, pero las bases tienen que ser mayores. Y luego ya le doy la existencia, ¿no? Entonces que le doy la existencia, hago la igualdad de los números y verifico si es que está dentro de la existencia. Si está dentro de la existencia, entonces, ¿qué digo? Los valores son válidos. Entonces el valor que he obtenido es 2, está dentro de la existencia y digo que b vale 2, ¿correcto? ¿Listo? Muchas gracias. Hasta la siguiente.